Hola gente, vamos a empezar este proyecto que es un ciclo de lecturas sobre el estado de la crisis política en Chile actual para entender el estallido social. Es un proyecto largo, es un proyecto que tengo muchas ganas de hacer y vamos a empezar con un texto que es Chile actual, anatomía de un mito, de Tomás Mulián. Este texto se publicó en 1997, plena transición de la democracia en Chile, todavía algunos sucesos como la detención de Pinochet en Londres o no habían ocurrido, entonces estamos en un momento donde la transición está en sus fases críticas y la dictadura todavía tiene mucho del poder que tuvo en los años en que ejerció en Chile. Entonces lo que vamos a hacer hoy es examinar este libro de Mulián, que es uno de los más vendidos en la historia de las ciencias sociales en Chile y que resulta todavía muy vigente cuando se trata de pensar nuestro país. Bien, vamos a empezar con la introducción de este libro, que es qué está planeando hacer Mulián con el análisis del Chile actual, la anatomía del mito. Y podemos comenzar diciendo que aunque mitos sea un tema muy tratado en las ciencias sociales y sobre todo en las artes y en las humanidades, un mito, ¿qué es un mito? Un relato, una mentira, si se puede pensar así, pero más que nada es un relato, un cuento acerca de una generación, de cómo se origina algo, pero este tratamiento sobre qué es el mito no está, por lo menos en la introducción del libro de Mulián, y en su versión original no hay una discusión larga sobre qué quiere decir el mito del Chile actual, pero poco a poco vamos a ir develando más o menos qué es lo que significa. Y es que el Chile actual es una producción del Chile dictatorial, pero hay un relato que busca esconder eso. Esa va a ser la tesis de Mulián. ¿Y cómo va a ir desarrollando esta tesis a lo largo de su trabajo? Por un método genealógico que busca interrogar el presente para descubrir cosas sobre nuestro pasado. Así, partiendo desde el presente y viendo poco a poco desde el pasado, lo que quiere hacer Mulián es ver oportunidades perdidas. ¿Qué cosa se pudo hacer que no se hizo? Para cuestionar un relato que era muy poderoso en ese tiempo, que es el de la necesidad histórica. Lo que pasó fue lo necesario. En primer lugar, la idea de que la dictadura tenía que pasar, y en segundo lugar, la idea de que el camino que se siguió desde la dictadura, la transición pactada hasta el establecimiento de la democracia tal como se hizo, es una racionalidad única posible. Que los actores de la transición actuaron como iluminados por una razón superior que les indicó el único camino viable. Esas ideas, que Mulián llama la ideología de la necesidad, buscan ser cuestionadas a través del tema del método genealógico, viendo oportunidades perdidas, etc. Así que empecemos un poco con tres ideas principales de la introducción del trabajo de Mulián, partiendo, en mi caso, con el bloque histórico. El bloque histórico se conforma por una alianza instrumental que encontró en la configuración de las fuerzas y el contexto sociopolítico de la época una cohesión para funcionar y se componía de actores como las Fuerzas Armadas, la derecha política, intelectuales neoliberales y los empresarios. En el caso de la matriz socioeconómica de Chile, el desarrollo de las fuerzas productivas de Chile y el carácter de la burguesía desorganizada que tenemos nosotros y dividida en varias fracciones, hizo que no pudiese seguirse una estructura revolucionaria burguesa clásica como la de los procesos europeos, sino que era necesario la mediación de un actor neutral entre las distintas facciones del capital. Un actor neutral que pudiera, en base a objetivos generales, en objetivos con los que los actores del bloque podrían concordar, guiar el proceso, y este actor eran las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas eran un actor de mediación entre distintas facciones del capital que por sí solas no podían organizarse para llevar a cabo una revolución burguesa clásica. Por eso cuando estamos hablando de la dictadura en Chile, hablamos de otra clase de revolución, una revolución capitalista. Tenemos a las Fuerzas Armadas como este actor que va a dirigir el proceso, que va a ejercer la violencia y el terror y la crueldad sobre Chile, pero también sabemos que no estuvo solo. Y ahí es donde se involucra una derecha política que cedió su soberanía para que las Fuerzas Armadas pudieran implementar un proyecto país. Pero la derecha apoyó este proyecto país y en especial lo que fue la UDI
sobre todo en sus inicios, con una fuerte lealtad a estas Fuerzas Armadas. Luego tenemos empresarios nacionales y empresarios internacionales dispuestos a someterse al disciplinamiento de Fuerzas Armadas en la matriz autoritaria que se estaba conformando en la dictadura del 73 al 90, con el objetivo de proteger de mejor manera sus ganancias y persiguiendo intereses económicos. Y por último, un bloque de intelectuales neoliberales que Molián dice no habrán tenido sus intereses propios, pero sí perseguían, sí tenían un programa que implementar. Entonces, estos cuatro grupos conformaron un bloque histórico que en un contexto pudo dar un golpe revolucionario. ¿Por qué hablamos de una revolución cuando hablamos de la dictadura? Es raro escuchar que una dictadura de derecha sea revolucionaria. Y ahí hay que entrar un poco más en detalle en qué entendemos por una revolución. Pero si una revolución destruye lo precedente y construye sobre esas cenizas algo nuevo, entonces la dictadura chilena sí puede considerarse revolucionaria en el sentido de que no hay nada que no haya transformado en el Chile. Y por eso se habla de que el Chile actual es una producción de la matriz autoritaria. ¿Qué es la matriz que da origen al Chile actual? Matriz, entendida como vientre o entendida como un molde que da forma, vendría a ser la alianza de estas fuerzas históricas en una revolución capitalista. Y una revolución opera, ante todo, con una lógica creativa y una lógica destructiva. Primero destruye lo precedente para crear sobre lo destruido. Operan aquí procesos de lo que Molián llama fusión, que es la concentración del poder y la dirección racional del proyecto desde arriba abajo en la figura del Estado, que canaliza ideas y fuerza a la sociedad en un proceso de disciplinamiento. Y también un proceso de fisión, que es la explosión de la potencia creativa del proyecto revolucionario y que configura relaciones sociales en la parte baja de la pirámide que estoy graficando aquí y que transforma procesos que de otra manera hubiesen tomado años, borra todo lo precedente y crea a su imagen y semejanza un mundo. Esa es una revolución que va más allá de la mera retórica, del mero decir vamos a ser revolucionarios. No, una revolución real ejerce esos dos poderes y los ejerce en un sentido que puede considerarse simultáneo. ¿Qué poderes operan acá en estos procesos de fusión y fisión? Existe un poder normativo jurídico que a través del derecho construye un nuevo orden institucional de lo que va a ser, de lo que es permitido y de lo que no. Pero ese poder normativo jurídico, ese poder creador del derecho, no es nada si no hay una garantía de fuerza detrás. Y ahí la dictadura ejerce el terror. El terror, entendido por Molián, como la capacidad del castigo, la capacidad de no tener más límites que la propia voluntad de castigar. No existen instituciones de balance para ponerle frenos a una dictadura, ni menos a una revolución. Entonces lo que tenemos acá es una dictadura revolucionaria que es capaz de ejercer el terror sobre el cuerpo de las personas, sobre su vida y de su muerte. Y también, por último, una voluntad del saber, de construir las subjetividades de los sujetos sometidos a la coerción. Y aquí es donde hay que hacer una diferenciación entre lo que es terror y lo que es crueldad, porque si hay algo de lo que Molián habla bastante es de la crueldad de la dictadura. La crueldad vendría a ser una revolución que ejerce el terror acorde a intereses minoritarios y que teme a la masa popular. Y en muchos sentidos, este es el caso de la dictadura de Chile, pues esta dictadura es también una contrarrevolución de lo que fue el proyecto de masa ascendente de la Unidad Popular. Y es que la matriz populista que existía en Chile antes del golpe de Estado y que de alguna manera mediaba los intereses a través del Estado, de las clases asalariadas y del empresariado, se rompe con el proceso revolucionario y se construye otra que vamos a examinar en los próximos capítulos de Molián. Pero esta crueldad también se ejerce contra la población chilena para disciplinar y para volverlos cómplices en la persecución de un enemigo interno. La dictadura
como negación de la unidad popular, construye su identidad en base a la persecución y el odio hacia la figura del roto, hacia la figura del comunista. Y así es como se genera una profunda grieta en Chile. Y como la dictadura, a través de la crueldad, va generando este mito del Chile actual y transformando las estructuras. Y así se llega al Chile actual, con el proceso revolucionario de la dictadura, que transforma las relaciones sociales en Chile, transforma la matriz productiva de Chile, para generar lo que Moyán llama páramo del ciudadano, paraíso del consumidor. ¿Qué implica esto? Lo vamos a ver en las próximas sesiones.